Voces del corazón. ¿Buscas un espacio para entender tus emociones, sanar tu interior y encontrar dirección en Dios? Creciendo con Jesús. Voces del corazón. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Radio Mundial Adventista te presenta Voces del Corazón. Voces del corazón. Un programa creado para acompañarte en tu crecimiento emocional y espiritual, con testimonios reales, herramientas para la vida y mensajes que llenan el alma de esperanza. Voces del Corazón, una cita semanal con Dios y tu interior. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Iluminando tu vida con esperanza. Voces del Corazón. Voces del corazón. Voces del corazón. Voces del corazón. Hola, hola, querido oyente, ¿cómo te encuentras en este día? Qué bendición ha sido para nosotros, nuestro equipo tan maravilloso, encontrarnos una vez más aquí reunidos en AWR Colombia. Y nuestra mesa de trabajo está pero muy bella, está muy nutrida, así que nos vamos a ir saludando. Queremos recibir tus saluditos también. Y a mi mano derecha nos encontramos con Melox, ¿cómo están? Un placer. Roxana, me place que nos acompañen en el día de hoy y compartir este espacio juntos. tu servidora Linda Maza, te acompañará en este día. Luis Ángel Garavito, gracias Linda por esta bienvenida. Darwin García, un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo esperanza a través de cada uno de estos mensajes. Y Johan Rivera, desde Puerto Colombia, los saludo. Para el mundo. Bueno, arrancamos con nuestro último capítulo de esta primera temporada, que abordaremos el camino hacia la responsabilidad afectiva, siendo adultos emocionalmente conscientes. Así que bienvenidos a Voces del Corazón. Hoy vamos a exponer un tema fundamental en nuestras relaciones, la responsabilidad afectiva y cómo ser adultos emocionalmente conscientes. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo podemos aplicarlos en nuestras vidas? Quédense con nosotros para averiguarlo. Sanando con amor. Creciendo con Jesús. Voces del corazón. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Voces del corazón, voces del Jesús, voces del corazón. Para empezar, vamos a definir qué es la responsabilidad afectiva. Linda, ¿qué es la responsabilidad afectiva? Para comenzar, definamos o qué entendemos por responsabilidad afectiva. Este concepto se refiere a la capacidad de gestionar nuestras emociones y las de los demás en nuestras relaciones. Implica ser consciente de cómo nuestras relaciones impactan a quienes nos rodean. Entonces, tenemos que tener muy pendiente que nuestras acciones o lo que decimos pueden afectar a las personas que nos rodean. Esto puede ser en un ámbito, por ejemplo, organizacional, llamado, por ejemplo, empresa, o si en la parte eclesiástica, también en la iglesia, cuando se hacen juntas, también esto puede afectar, como dice la Biblia, al prójimo. Nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. Antes de hacer algo o antes de decir algo, hay que pensar y ser conscientes de que nuestras acciones, tanto buenas como malas, van a impactar a nuestro prójimo. Así es, y mira que me gusta que dice que hay que gestionar nuestras emociones porque son indudables, ellas van a llegar, no hay emoción buena o mala, todas van a llegar y el punto es cómo las gestionemos. Pero la responsabilidad afectiva también nos comentaste que tiene que ver con los demás. Entonces, ¿qué no es responsabilidad afectiva? O sea, haciendo lo contrario. En este caso sería invalidar las emociones de otra persona y, o sea, como ser indiferentes ante ellas. O a lo contrario, saber cómo se siente una persona y jugar con sus emociones, ilusionándola o tratando de
creer que sabemos todo lo que sienten los demás. Y hay personas que les gusta usar eso para manipular. Y eso no es ser responsable afectivamente. O para hacer quedar mal a la otra persona. Correcto. O una persona que de pronto no se responsabiliza, no porque sabe a la larga que no puede comprometerse. Entonces, de repente cambia de humor o se comporta sin razón, como los típicos novios que terminan antes del carnaval porque quieren estar libres, después del carnaval se vuelven y se reconcilian. No sé si tú has escuchado alguna vez eso. Eso es irresponsabilidad afectiva total. Aquí, pues en nuestra costa, ese es como, por decir, el mayor espacio de pecado que muchas personas lo aprovechan. Entonces, sin razón, sin control, de repente cualquier cosita pequeña detona a las personas y no se responsabilizan de sus emociones, sino que toman decisiones sin pensar en el otro. O eso es, por ejemplo, lo que llaman amigos con derechos. Pero siendo que nosotros somos seres emocionales, eso va a afectar a la persona. No se fijan ciertas pautas, pero eso es mentira. Siempre alguna de las dos partes va a terminar afectada. Así es. O algo que es muy famoso hoy en día, no sé si ustedes han escuchado lo que es el ghosting. Sí, el ghosting es como una palabra del inglés que es como fantasma, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, hoy en día todo es por celular, todo es por chat, se cuadran por chat, terminan por chat, pero ¿qué pasa cuando ya no aparece en el chat? Cuando ya no te responde las llamadas, cuando ya te deja en visto, y se supone que es alguien que tal vez tiene una relación cercana contigo, y entonces ahí es donde uno dice, esa persona no tiene responsabilidad afectiva, porque no es capaz de poder enfrentar cuál es el problema, la situación, cuáles son esas emociones, sino que simplemente huye y deja ese vínculo ahí, dañando las emociones de la otra persona. Deja un vacío. Siguiendo con la temática, ¿qué significa ser un adulto emocionalmente? Y muchas veces esto lo llevamos como al extremo de decir pues que no me enojo, o no siento frustración, o no siento tristeza. Y esto muchas veces es lo que confundimos con no soy maduro, es que soy una persona madura. Y no, es todo lo contrario. Exactamente, ser un adulto emocionalmente consciente conlleva eso, a que somos personas que sentimos enojo, tristeza, frustración, rabia ante ciertas situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Es importante que la persona que es emocionalmente consciente reconoce y comprende que sus emociones vienen y deciden cómo responder ante ciertas situaciones. Y una escritora muy famosa dice lo siguiente en uno de sus tantos libros. Ella comenta lo siguiente: la fuerza del carácter consiste en dos cosas: el poder de decidir y el poder de llevar a cabo. Interesante, ser consistentes de nuestras emociones nos permiten tomar decisiones sabias y constructivas en cada una de nuestras vidas. Pero para esto hay tres pilares fundamentales, los cuales puede llegar a tener una persona conscientemente. Y la primera de ellas es el autoconocimiento. Podemos preguntarnos, ¿por qué reacciono así? ¿Qué necesidad hay detrás de esta emoción? ¿Qué puedo aprender de esto? Es explorar cada una de nuestras emociones y tomar decisiones correctas en situaciones que tengamos en cada una de nuestras vidas. Y nuevamente cito una de estas frases de esta escritora muy famosa y dice lo siguiente: el dominio propio es la mejor evidencia de la nobleza. Así que el autoconocimiento es el primer paso. El segundo paso, la empatía. Significa ponerse en el lugar de otro, y muchas veces carecemos de esto. Somos poco empáticos ante ciertas situaciones que nuestro prójimo está atravesando. Así que la empatía crea puentes, disminuye conflictos y abre espacios para relaciones verdaderamente sanas. Así que tenemos que comprender también, colocarnos en el lugar muchas veces de la otra persona, de cómo se siente ante ciertas situaciones. Darwin, mira, el apóstol Pablo nos dice con la empatía en Romanos 12:15, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Allí el apóstol nos está sugiriendo que nos pongamos en los zapatos de los que están con emociones malas o buenas, pongámonos en los zapatos de él.
Así es, hermano Luis. Es importante desarrollar conciencia emocional. Esto impacta cada una de nuestras áreas de nuestra vida, nuestras relaciones familiares, nuestro desempeño laboral, nuestra salud mental, nuestra vida espiritual sobre todo. El propósito de la verdadera educación es restaurar en el ser humano la imagen de Dios. Espectacular frase. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Bueno, increíble pensar que todo esto que hemos dicho tiene incluso un fundamento en el que me gusta llamar el mejor y más exquisito libro que puedo tener, la Biblia. La Biblia nos dice en Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Encontramos que en este versículo y todo lo que han compartido se resume ese equilibrio entre lo que es el autocuidado y el preocuparse y atender genuinamente a las necesidades afectivas de los demás que nos rodean. En la Biblia es llamado prójimo, pero nosotros diariamente convivimos con un semejante, llamémosle prójimo de cualquier manera. Comparta si usted o no una creencia en particular, es necesario a través del autoconocimiento, la empatía y el tercer, pero no menos importante, de estos principios, la comunicación asertiva. Porque bien, ya me conozco, reconozco mis necesidades, mis limitaciones afectivas, soy capaz de empatizar con las de aquel que comparto diariamente, pero ¿cómo logramos congeniar esas necesidades propias con la del que me rodea? Es aquí donde ese tercer principio juega un papel fundamental. Quiero que cada uno de los que me acompañan aquí me comparta un poco de su experiencia, porque cuando hablamos de comunicación, no es que es difícil, es complejo. Sí, definitivamente podemos a veces tener una vida muy ajetreada y no tenemos el tiempo para reflexionar qué son aquellas cosas que detonan nuestras emociones. Por eso, para partir del autoconocimiento necesitamos tiempo. Y nosotros, como cristianos, cada mañana se nos invita a que debemos de bajar las revoluciones y empezar a conectarnos con Dios. Pero también cada noche reflexionar sobre lo que ha pasado en el día. No dormirnos solamente con el cansancio, exhaustos de lo que hemos trabajado o lo que hemos hecho, sino que también podamos pensar cosas buenas, cosas malas, cómo me siento y hacia dónde me dirijo. De esa manera, cuando cuido de mí, puedo cuidar del otro. Y a pesar de que de pronto hay personas que son a veces egoístas o de pronto, no, yo busco por lo mío y los demás verán lo que hacen, eso no significa que dejemos de ser empáticos, porque tenemos en nuestra mente esas neuronas espejo que nos ayudan a poder ponernos en los zapatos de los demás. Y lo triste de la tecnología, que parece que nos ayuda a estar más cerca, pero a veces nos aleja, porque un mensaje de chat no tiene una entonación, no tiene un rostro que yo voy a ver realmente qué me quiere transmitir. Y los jóvenes hoy en día prefieren hacer todo por chat porque no quieren lidiar con empatizar con el otro. Pueden ser más crueles. No, yo soy honesto, y cruelmente se comunican así, sin pensar en lo que puede estar sintiendo el otro o en qué puede ser ese resultado de las emociones. Bueno, Meli, mira, la responsabilidad afectiva trae múltiples beneficios y el primer beneficio es relaciones más saludables. Fomenta conexiones más profundas y significativas. El segundo beneficio sería menos conflicto. Al ser claros sobre nuestras emociones, reducimos la posibilidad de malos entendidos. Y el tercer beneficio es el crecimiento personal. Aprender a gestionar nuestras emociones nos permite crecer y desarrollarnos como personas. Muy bien, qué aportes tan interesante y está muy buena nuestra temática. Este último capítulo está cerrando con broche de oro y ¿saben algo? Para que nos entiendan de una mejor forma, la responsabilidad afectiva es esencial para construir relaciones saludables. En esa misma línea es reconocer nuestras emociones y ser honestos sobre nuestra intención y nuestra necesidad. Bueno, la responsabilidad afectiva, como bien lo mencionaban aquí mis compañeros y estas voces que me acompañan, no solamente trae beneficios contados, sino incontables. Podríamos decir que tales beneficios
son que fortalecen esos vínculos emocionales que ya preexisten en nuestra vida diaria. Además de ello, uno que no se ha mencionado, pero que me gusta destacar, es que previene relaciones tóxicas o desequilibradas. Cuando nosotros somos capaces de comunicarnos asertivamente, de tener un autocuidado y autoconocimiento, y además de eso de empatizar correctamente con el otro, logramos tener relaciones mucho más estables, mucho más equilibradas, en las que logramos escuchar al otro, y no solamente desde la vida cristiana, lo hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida, emocional, familiar. Una cita que a mí me encanta se encuentra en Primera de Juan 3:18. Dice: el amor verdadero se demuestra en hechos, no solo en palabras. Nos induce a pensar que la responsabilidad afectiva también requiere acciones reales. Requiere que diariamente nos esforcemos por mejorar, que así como somos capaces de reconocer nuestras necesidades y las de los demás, reconozcamos que debemos actuar frente a ellas, que si no nos estamos comunicando de forma asertiva debemos buscar los mecanismos para hacerlo. Voy a colocarles un ejemplo del cotidiano vivir, que a veces ocurre en todos los hogares, digámoslo, ¿no? Cuando tenemos niños pequeños, niños en edad de infantes, digámosle 0 a 5 años, están desarrollando apenas la comunicación, no solamente la comunicación asertiva, la comunicación en general. Y en esta etapa es importante que el niño reconozca que es escuchado, que todo lo que expresa tiene una respuesta y una respuesta asertiva. Entonces, en este momento, aquel adulto, cuidador o persona responsable sienta las bases para esa comunicación asertiva. Y es en ese momento donde empezamos a darnos cuenta que hay más de una forma de expresarnos correctamente. No solamente las palabras, existen gestos, expresiones, existen comportamientos y conductas que denotan emociones. Ya aprendimos a lo largo de todos los capítulos anteriores que lo que hay es una cantidad innumerable de emociones. Y quiero ponerles este ejemplo de ese niño o de este infante, porque si somos capaces de desarrollar todo lo que el lenguaje y la lingüística implica para comunicarnos de los 0 a 5 años, es porque tenemos capacidad para comunicarnos. Si usted siente hoy que me está escuchando y que nos está escuchando, que no ha podido expresar ese sentimiento negativo, eso que le aqueja diariamente, le tengo una excelente recomendación, y es que busque a Cristo Jesús. Es que hay alguien que le puede ayudar a comunicar eso que cree que nadie es capaz de reconocer. Esa emoción que parece nadie notar en su día a día, que pasa desapercibida, pero que a usted le está generando tanto malestar. Podemos comunicarnos, esa es la invitación, y si no sé hacerlo, puedo buscar ayuda, porque la ayuda está presta para mí. Ok, Rosana, muy interesante lo que dices. Y Dios es nuestro creador y Él nos hizo diferentes a todos. Porque imagínate si todos fuéramos iguales, viviéramos en un mundo un poco aburridos. Entonces, teniendo eso en cuenta, Él nos hizo con diferentes temperamentos. Hay personas que dependiendo a su temperamento les es más fácil comunicarse con otra persona y hay otros que se les hace un poco más difícil. Entonces, ahí es donde entra la empatía, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar, Darwin, los temperamentos. Escuchamos, por ejemplo, el colérico, el melancólico, el flemático, y me falta uno, que son joviales, las personas que son más sociables, que se les hace mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, si yo tengo un temperamento marcado como el colérico, que es más tajante, ¿verdad? Yo tengo que ser consciente que de pronto, si necesito un poco del flemático, tengo que acomodarme un poco y buscarlo, ¿verdad? De pronto para mejorar mi trato con el prójimo. Así es, Johan. Y hay algo que ver, y es que, bueno, ya sabemos qué hay que hacer. Está puesta esa tarea, está esa invitación abierta. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta clave. Es aquí donde entran estrategias para desarrollar responsabilidad afectiva. ¿Qué hacemos? Tengo este cúmulo de emociones, tengo esta situación, no he podido comunicarla. ¿Qué hago para resolver? ¿Cómo expreso eso que necesito? Voy a darles una serie de estrategias. Quiero aclarar que cuando hablamos de psicología, de neuropedagogía y de toda la ciencia que de alguna u otra manera contribuyen al desarrollo de estas estrategias, hay infinidad. Son las recomendadas, son las que de alguna manera condensan de la forma más sencilla todo eso que ya está empleado, ¿verdad? En el compendio científico, pedagógico, pero hay muchísimas más. Empecemos con, partiendo del yo, reflexión personal.
necesitamos dedicar tiempo a conocernos, a que nuestras emociones y reacciones puedan ser asimiladas. ¿Por qué me siento de esta manera? Me gustaría escuchar aquí algunas de estas voces que me acompañan. En su reflexión personal, ¿hay algo que les ayude a ustedes? Bueno, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 25, dice que la verdadera introspección bajo la dirección del Espíritu Santo revelará defectos de carácter que de otro modo no percibiríamos. Y yo, que llevo varios años en terapia, ya llevo unos 3, 4 años de terapia, me he dado cuenta definitivamente que la terapia psicológica ayuda muchísimo para poder ser más conscientes, porque yo soy la típica persona que no requete piensa, sino que yo soy más práctica. Entonces es como que vamos a hacerlo, lo hacemos, cómo se hace y pa'lante. Pero tal vez ese espacio de introspección, de reflexión personal, dedicar tiempo para saber cómo me siento, cuál es mi incomodidad, cuáles son mis emociones y por qué reacciono como reacciono, a veces se necesita también el Espíritu Santo que revele. Muchas veces podemos reaccionar con emociones que son bastante fuertes y a veces es por un detonante del pasado. Entonces, en la Biblia el Señor nos dice, en el Salmo, cuando David hablaba esta oración, en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Tuve una confrontación, por así decirlo, con una alumna porque ella no quería dejar de hablar, estaba gritando en medio de una actividad y al día siguiente ella habló conmigo y me dijo que no le gustó cómo yo la regañé y yo pues le dije que por qué, y era porque yo le había dado un grito, yo le había dicho ya deja de gritar, o sea, ella estaba gritando y yo le dije que dejara de gritar gritando. Entonces ella dijo, profe, a mí no me gusta que me griten, eso no me parece que está correcto, y yo me disculpé, yo dije, sí, es verdad, nadie merece ser gritado ni maltratado, pero no voy a justificarme, sino que vamos a ponernos de acuerdo. Ahí comunicamos cada una de las expectativas. Yo espero de ti que me prestes atención, que seas obediente y pues en lo posible esto no va a volver a pasar. Y ella reconoció, me dijo, profe, la verdad es que cuando yo la escuché a usted gritar, yo me acordé cuando yo le grito a mi mamá. Cuando mi mamá me dice, deja lavar los platos y yo, ay, ya va y yo otra vez, ¿por qué no, mi hermano? Y entonces cuando usted dijo, ya estoy cansada de decirte que dejes de gritar, yo decía, así me veo yo cuando grito a mi mamá, y fue como un espejo que yo dije, no, yo no puedo, o sea, ni quiero que me griten, ni yo quiero gritar, y fue como algo que ella reflexionó. Ella me dijo, yo le iba a decir todo lo que se me ocurría en el momento, pero cuando llegué a mi casa, yo oré, y yo dije, bueno, Señor, muéstrame en qué me equivoqué yo. Y ella puso en práctica este salmo. Y ella dice que después de esa oración, ella entendió lo malo que había hecho y fue mucho más allá. Tuvo una reflexión que le ayudó y nos ayudó a tener una buena relación hoy en día. Bueno, Meli, lo que tú dices creo que fácilmente lo podemos resumir en una pregunta. Y es que ¿esto lo resolví o lo estoy descargando en alguien más? A veces hay conflictos internos y personales que llegan a resurgir cuando nos enfrentamos a situaciones complejas en la comunicación. Cuando estoy, en una clase, ¿verdad? O cuando estoy intentando expresar algo. He aquí la segunda de las estrategias, y es practicar la escucha activa. Ejemplo, hay que validar. Entiendo lo que te estoy haciendo sentir. No debemos en ningún caso interrumpir ni minimizar la experiencia ni la vivencia de los demás, y mucho menos responder desde nuestras heridas personales, sino desde la empatía. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto en oír y tardo en hablar. Tercera de nuestras estrategias, establecer límites saludables. Caramba, ¿qué decir de esta estrategia? Los límites no debemos confundirlos con alejar o distanciar a las personas. No responden a esto. Son una forma de amor propio y autocuidado. Incluso son una forma de respeto hacia la relación que tenemos con el otro. ¿Qué incluye tener un límite afectivo? Decir un no sin culpa. Comunicar esas necesidades antes de tener una explosión o exacerbación emocional. Aceptar los tratos que dañan nuestro bienestar. Y la cuarta de nuestras estrategias es ser honesto acerca de los sentimientos. Implica que podamos decir lo que sientes o lo que sentimos a tiempo. Hablar desde el yo, no desde el tú me estás haciendo, sino yo me siento de esta manera. Entonces, Efesios 4:25 dice, hable cada uno verdad con su prójimo. Hay algo que me gustaría anexar de la matutina juvenil, y es que comunicarse sin máscaras, con autenticidad y bondad como Cristo lo haría, es lo mejor que podemos hacer.
Así es, y me gusta también una frase que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 547, y dice en cuanto a los límites, que Dios no desea realmente que nosotros nos carguemos con más de lo que tenemos. Dice, cada uno tiene su obra personal y responsabilidad individual. Nadie debe permitir que otros carguen sobre él lo que Dios no le ha pedido. A veces nos recargamos de muchas cosas y creemos que si no lo hacemos nosotros, entonces todo se va a caer. Y lo que no nos damos cuenta es que podemos caer nosotros mismos por no cuidarnos. Y al poder hacer lo que dijimos, el autoconocimiento nos va a llevar a entender cuáles son nuestros límites. Me gusta mucho un libro que leí que hablaba sobre sacar cuentas y presupuesto emocional. Así como cuando tú sacas cuentas para un viaje y tú dices, bueno, esto es para la comida, esto es para el transporte, esto es para los souvenirs. Tú también tienes que, antes de decir que sí a una responsabilidad o algo que te están invitando, pensar en tus emociones, pensar en tu tiempo, pensar en tus relaciones personales. ¿Cuáles son aquellas cosas que sí caben en mi presupuesto emocional y cuáles son las que no caben? De tal manera que si yo digo que sí, no quede en bancarrota emocional, imagínense. Podemos quedar en bancarrota emocional porque, ay, yo por aquí dije que sí. Mira, ahora yo estoy cansada, yo mejor lo hubiera dicho que no. Cuando ya uno dice la palabra y los que somos muy responsables, nos cuesta decir que no. Muy bien, y estamos por terminar nuestro capítulo. Y ¿saben algo? Si de pronto ustedes dicen, no, pero es que a mí me es muy difícil ser muy asertivo, ser muy positivo, o hablar de una mejor forma, o utilizar un mejor tono, o una mejor palabra. Recuerde que esto no es imposible si usted tiene empatía, una buena comunicación, autoconocimiento. Eso le estaría ayudando. Así que le agradecemos a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos en Voces del Corazón. Esperamos que este programa les haya inspirado a reflexionar sobre su propia responsabilidad afectiva. Y en este día no puedo decirle que nos escuchamos en el próximo capítulo, pero sí puedo decirle que por la misericordia de Dios, si estaría dentro de sus planes, sí estaríamos haciendo una nueva temporada. Así que esto es solamente un hasta pronto. Hasta pronto, continuará. Así que Dios les bendiga y esperamos que sus comentarios y su enriquecimiento espiritual, físico, mental también pueda ir en mejora y en ayuda. Así que si usted necesita una red de apoyo, como le hemos dicho anteriormente, cuenta con nuestra iglesia, cuenta con los diferentes ministerios. En Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Gracias por acompañarnos y esto es Voces del Corazón. Sanando con amor, creciendo con Jesús. Voces del Corazón, tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista.